Buenas tardes, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre 1 Corintios capítulo 13. Para ello vamos a hacer primeramente un repaso de un gran arco que desarrollamos la semana pasada, que es el que ven a continuación. Este que se ve aquí en rosado, que a su vez contiene dos arcos siguientes que la forman, y esos dos arcos están constituidos, ese arco está constituido por uno que se desdobla de esta forma y uno tercero que es individual, el que ven aquí en continuación. Como podemos observar en estos tres arcos pequeños o semicírculos, aquí se desarrollaron fundamentalmente dos aspectos resaltantes. En primer lugar, un arco más pequeño, que es el que ven aquí a continuación, donde habla sobre las lenguas, el don de lenguas. En este segundo arco habla sobre el don de profecías, pero también habla de los misterios, del conocimiento y de la fe. Concluye al terminar en estos dos arcos que la presencia de los dones espirituales dentro de la iglesia no determinan la vida de la iglesia. La esencia de la vida de la iglesia y de la razón de ser de una iglesia no son los dones espirituales, sino la presencia del amor cristiano. Por lo que dice al final, pero no tengo amor, nada soy. Nada eres en el sentido de lo que es tu vida cristiana. Para muchos esto es algo paradójico, pensar que las manifestaciones del Espíritu Santo sean importantes, pero que no son las que distinguen la vida cristiana. En este orden de ideas hay otro arco más pequeño, que es el que ven a continuación, que fue la que desarrollamos la semana pasada, donde habla de aquellos dones que no son carismáticos, pero que son dones de servicio, como es la de estar pendiente de los pobres. Tú no necesitas un don carismático ni una habilidad especial, digamos espiritualmente, para dar de comer a los pobres. De hecho, hay muchos cristianos que dan de comer a los pobres, pero también hay personas que no son cristianas, que son ateas, que son filántropos, que ayudan a los pobres. Pero definitivamente eso es un elemento fundamental de toda iglesia, ¿no? Y de la actitud cristiana. Sin embargo, a pesar de eso, y de inclusive si llegase a ser necesario sacrificar nuestra propia vida, que es lo que trata de significar en sentido figurado cuando dice que si entregara mi cuerpo para ser quemado, en el grado extremo una persona se sacrifica a sí mismo en favor del beneficio de otros, pero a pesar de ese acto que todos catalogarían como expresión de amor, Pablo nos dice que eso no significa que la persona tenga amor. Inclusive da la posibilidad, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Aquí se forma el primer gran arco que ustedes ven, que ustedes pueden observar aquí. A su vez, conformado por tres arcos y dos arcos principales donde habla de dones carismáticos y otro de los dones de servicio, que no implica necesariamente la capacidad de tener un don especial. Esto es para aquellos hermanos que dicen: hermano, yo no hablo en lengua, yo no tengo profecía, yo no tengo don de ciencia, no tengo don de fe, no se ha manifestado un don del Espíritu Santo en particular. Pero esas personas sirven al Señor. Pablo aprovecha para decir que aún esas personas que aparentemente no tienen dones carismáticos pueden estar ejerciendo dones de servicio y a pesar de todo no tener amor.
Pero el día de hoy vamos a desarrollar otro segundo gran arco. Este es el que desarrollamos anteriormente la semana pasada. Este es el que vamos a hacer en la tarde de hoy. Como pueden ver, este gran arco está conformado por toda esta sección, donde se ven dos arcos principales, a su vez, que representan la forma como el apóstol Pablo conceptualiza lo que es el amor. En primer lugar, diciendo lo que es y lo que no es el amor, ya un sentido más directo. Y en segundo lugar, hablando sobre la característica fundamental que tiene el amor, y ya nos está asomando que aún comparándolo con la fe y la esperanza que forma este segundo arco. Eso, aquí hay un doble fundamento, un fundamento donde habla sobre la permanencia del amor, porque concluye el amor nunca deja de ser, y un arco mucho más grande donde Pablo utiliza ciertas estructuras que vamos a ver y lo que podemos ver en el texto griego. ¿Por qué es importante hacer estos análisis con el texto griego al lado? Porque las traducciones son muy buenas, pero muchas veces la estructura de una traducción no refleja la estructura que refleja el texto griego. Eso es muy importante porque podemos comenzar a inventar cosas y a diseñar patrones que no existen en la Biblia, porque nosotros mentalmente, teológicamente lo queremos desarrollar. Vamos a desarrollar entonces ese primer gran arco, donde Pablo habla de lo que es el amor y de lo que no es el amor, para darnos un concepto sobre el amor. Si ustedes ven, eso es el concepto, eso es un desarrollo que se denomina una cláusulas subordinadas, donde claramente una distinción, como ven en pantalla. Si observan, hay tres semicírculos a su vez que la componen. ¿Por qué son los tres semicírculos o los tres arcos? Porque en este primer arco Pablo dice lo que es, y en el último arco también dice lo que es, mientras que en el arco del medio está diciendo Pablo lo que no es. Entonces ahí claramente está explicándonos el apóstol Pablo a través de lo que es y de lo que no es. Eso es lo que nos muestra la estructura de arcos. En segundo lugar, hay tres arcos, este que te ven a continuación y este que está aquí. Perdón. Estos dos arcos más, que establecen otra correlación. Vamos a ver entonces el primer arco. En este primer arco, Pablo utiliza dos términos específicamente, que es benignidad o longanimidad y bondadoso o benigno. Paradójicamente, la mayoría de los traductores no se ponen de acuerdo y prácticamente lo interpretan como sinónimo. Sin embargo, hay que entender que este término tiene que ver más con la extensión del amor. Y por eso tal vez la mejor traducción sería longanimidad, en el sentido de que el amor se manifiesta en el tiempo. No es algo temporal. Eso es lo que diríamos diferencia aquel amor que es efímero, que es temporal, que es pasajero, que es lo que la gente llama vulgarmente la pasión. Una persona apasionada es una persona que vive intensamente el amor, pero ese amor no dura mucho tiempo. El amor cristiano perdura en el tiempo, se extiende en el tiempo, y por eso tal vez la palabra longanimidad sea más adecuada. Pero por otro lado, miren cómo se invierte y dice el amor es benigno o longánime, o es bondadoso el amor.
anteponiéndose la descripción a la palabra amor que aquí se repite. ¿Qué quiere decir? Aquí el apóstol Pablo está hablando del amor en el sentido de una cualidad que se distingue por ser benigno, por ser bondadoso, por ser amable. Es una cualidad que lo hace especial. No es solamente una cuestión de duración, es una cuestión en la cual el amor se define por una cualidad. ¿Y cuál cualidad es la que podríamos decir que en una sola palabra Pablo trata de resumirlo, aparte de longanimidad, que expresa la extensión? Aquí se expresa es cualidad, cualidad relevante que la distingue, que la diferencia de cualquier otra virtud de la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, con estos dos términos nosotros podemos decir que hay una consideración de dos proposiciones al mismo tiempo, coordinadas. Luego pasamos a este círculo, a este segundo círculo, o semicírculo, perdón, donde podemos diferenciar este semicírculo o este arco y este otro arco. Usted me dirá, ¿por qué diferenciarlo esto? Porque cada proposición hace su propia contribución independiente al todo. ¿Por qué decimos que esto es diferente a esta sección, es diferente a esta sección? Porque en esta primera sección nosotros vemos cuál es la reacción que tiene la persona que tiene el amor cristiano en relación a los demás, independiente del otro, lo que es la persona o lo que la persona expresa, tanto en lo que es de su carácter como lo es su conducta y su actitud. Y en segundo lugar, aquí en este otro semicírculo o arco, se desarrolla lo opuesto, pero al mismo tiempo complementa la idea como una serie. ¿En qué sentido? En cómo responde la persona a lo que hay en su exterior. Otras personas van a interactuar con él y cómo él responde en cuanto a su carácter, en cuanto a su conducta, cómo él va a responder. Entonces así lo diferenciamos en estos dos grandes grupos. Consideremos rápidamente lo que él dice el primer grupo. En el primer grupo comienza con la envidia. La cuestión de decir que no es envidioso es por el hecho de que la envidia es un elemento que no se nota visiblemente. Luego lo volveremos a explicar. En cuanto al amor que no es jactancioso, ya la persona jactanciosa lo evidencia ya de una manera mucho más definida, como a través de gestos, y sobre todo la persona jactanciosa lo expresa verbalmente. Cuando avanzamos a decir que no es arrogante, la persona en cuanto a su reacción va más allá de la jactancia y de la envidia. La persona arrogante lo demuestra a través de una conducta claramente más visible. Y por último, aún se hace más visible cuando la persona se comporta de una manera indecorosa, o cuando la persona actúa de una manera egoísta. Entonces, como pueden ver, hay una progresión en cuanto a la reacción de la persona a lo que hay con respecto a los demás. Lo podríamos a su vez ejemplificar de esta manera. Hay una progresión y una segunda progresión. ¿Por qué decimos a su vez que hay otro arco? Aquí en este primer arco, ¿por qué decimos que hay un primer arco? Porque esto tiene que ver con el carácter de la persona, mientras que este segundo semicírculo
tiene que ver con la conducta. Si pueden observar. Y por supuesto, eh, estas dos proposiciones pueden actuar de una manera independiente, pero al mismo tiempo pueden al mismo tiempo estar juntas. Por eso podemos considerar que ambos están al mismo nivel, porque tiene que ver con la conducta. Y vamos a terminar aquí este semicírculo o este arco, que es el último de aquí, de esta serie, donde dice: no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia. ¿Qué tiene que ver este segundo arco y por qué es diferente a los restos? Porque él tiene que ver ya no lo que él expresa en su relación con su entorno, con los demás, sino es la forma como él reacciona cuando las personas interactúan con él. ¿Ok? Entonces fíjese, no se irrita. ¿Por qué la persona se va a irritar? Porque hay alguien o algo que está sucediendo en su entorno que lo hace comportarse de esa manera, que lo incita a que se irrite. Es decir, no es algo que él responde, que él está reaccionando independientemente de su entorno. Ahora su entorno lo está afectando y la persona se irrita. No quiere decir que la persona no pueda enojarse. Jesús se enojó en 2 ocasiones por lo menos con respecto a los cambistas del templo y se enojó. Aquí se refiere a una irritación más que todo relacionado probablemente a los dones espirituales o al servicio cristiano, porque es lo que veremos en el contexto. Lo siguiente, no toma en cuenta el mal recibido. No es una persona rencorosa, no es una persona que tiene resentimiento, sino es una persona que perdona. Y con mucha justicia, el perdón es la demostración del amor cristiano. Y en tercer lugar, no se regocija de la injusticia. Evidentemente, no podemos evitar de enfrentarnos a situaciones donde aparentemente personas que pueden estar relacionadas con nosotros o no pueden estar relacionadas experimentan injusticia. ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia que se hace con respecto a los demás? ¿Nos parece indiferente? ¿Nos importa o no nos importa? Total, no es con usted ni conmigo. Entonces, cuando nosotros no reaccionamos, no nos molestamos, sino que más bien nos contentamos. Oye, qué bien que le haya pasado eso. Eso le pasa por ser muy confiado, eso le pasa por ser muy inocente, eso le pasa por ser demasiado buena gente. Cuidado con ese tipo de actitudes. Y por último, para cerrar, este no forma parte de los anteriores porque esta es una descripción positiva, así como lo dijimos en las 2 primeras que señalamos, sino que se alegra con la verdad. Ahora, evidentemente está relacionado con la oración anterior, pero aquí, a diferencia del otro, es qué tanto nosotros estamos en favor de la verdad. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: nosotros estamos por la verdad. Nosotros, los hijos del Señor, pertenecemos a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Nosotros hemos recibido el espíritu de verdad. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, para nosotros no puede haber cabida la falsedad. Para nosotros no puede haber cabida la hipocresía. Y nosotros no podemos de alguna manera contentarnos cuando se está predicando mal
cuando se está predicando falsa doctrina, cuando se habla de las cosas que no son del Señor, que son contrarias y que perjudican a la iglesia. Hasta aquí hemos llegado a la explicación de este gran arco acerca de lo que es y lo que no es el amor. Dios le bendiga.